Diálogos de amor, vida y muerte. Una serie que nos invita a descubrir elementos de reflexión para comprender mejor que el amor, la vida y la muerte están hermandadas por el mismo proceso. Presentada por el sacerdote jesuita Víctor Pérez Valera, quien es licenciado en Filosofía y doctor en Teología. Es catedrático de la Universidad Iberoamericana y su labor de docencia comprende temas tan diversos como antropología teológica, ética para abogados, teoría del derecho y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. El insight de Bernard Lonergan en una película jurídica. Bernard Lonergan fue uno de los filósofos más notables del siglo XX. Para los discípulos de este filósofo jesuita, su pensamiento, concretado en su libro Insight, Estudios sobre el conocimiento humano, podría propiciar cambios radicales para el estudio de las ciencias. La Canadian Encyclopedia describe a Lonergan como un brillante y original pensador del más alto rango. Su currículum incluye la enseñanza en la Universidad Gregoriana de Roma de 1953 a 1965, en Harvard de 1971 a 1972, en Boston College de 1975 a 1983. Lonergan recibió 21 doctorados honoris causa e importantes distinciones como la Fellow of the British Academy. Un libro tan voluminoso y complejo como el Insight puede reflejarse en algo más concreto. Sí, en efecto, el famoso film de Sidney Lumet, 12 hombres en pugna, protagonizado por Henry Fonda, nos ilustra claramente sobre los preámbulos del insight, sobre cómo se produce este insight o chispazo inteligente y cómo se llega a su convalidación. La película la puedo resumir en varios párrafos. Un chico de 18 años es acusado de matar a su padre con una navaja de resorte. Desde la ventana de enfrente, una mujer que vio la escena a través de las ventanillas de un tren que pasaba por la calle a alta velocidad. 30 minutos después de la medianoche, un anciano que vivía en el piso de abajo oyó un grito: «¡Te voy a matar!», y segundos después escuchó el impacto de un cuerpo que caía herido de muerte. El anciano salió de su departamento cojeando, se dirigió hacia la escalera y alcanzó a ver cómo ese chico escapaba a gran velocidad. El muchacho, joven mexicano, negó el delito y presentó una coartada. A las 23:30 fue al cine y regresó a casa hasta las 3 de la madrugada. Sin embargo, no recordó el título de la película ni los nombres de los actores. No se encontraron, empero, sus huellas digitales en la navaja. El juez advirtió al jurado: «Ustedes deben distinguir entre hechos y fantasías. Un hombre está muerto, la vida de otro está en juego. Si existiera una duda razonable, deberían declarar inocente al chico. La decisión debe ser unánime». 12 hombres del jurado comienzan el debate. Al parecer, todo está claro. Supuestamente, el chico es culpable y dijeron que lo probaron de 12 maneras. Algunos se aburrieron durante el juicio. Estaban distraídos. Uno casi se duerme. Otro miembro del jurado opinó: «Estuvo interesante el hecho, pero los abogados hablan por hablar. Deberían controlarlos. Nos ahorraríamos tiempo y dinero». La primera votación arroja un resultado sorprendente. 11 miembros del jurado afirman que el chico es culpable. Solo David, un arquitecto, vota en favor de su inocencia. Él tiene dudas razonables y considera que no se puede decidir sobre la vida de un ser humano en 5 minutos. Un miembro del jurado quiere ir al béisbol y no desea que el debate se prolongue más de 1 hora. Otro se pone a dibujar. 2 juegan gatos. Algunos expresan sus bloqueos afectivos. El chico no es creíble. Nacen mentirosos. Esos mexicanos son gente mala. El grupo presiona a David para que cambie su voto. Él accede a cambiarlo si en una nueva votación secreta, en la que él se abstenga de votar, todos opinan que el chico mexicano es culpable. McCartney, el más anciano del grupo, escribe en su papeleta: «Inocente». Ahora son 10 contra 2. ¿Podríamos considerar los pasos que se fueron dando en el juicio? Sí, esto es muy interesante porque aquí vemos reflejado tanto los pasos para llegar al conocimiento del insight, del chispazo inteligente, como los prejuicios que pueden evitar ese conocimiento. Primero, la integridad y honestidad de David comenzaron a remover la apatía del resto del grupo.
Poco a poco el jurado se comprometió y comenzó a poner interés en el caso, a darle tiempo a la reflexión, a tomar en serio las preguntas. ¿De veras se dieron estos hechos? Al examinar a fondo con preguntas críticas cada una de las pruebas disque evidentes, estas fueron desmoronándose una tras una. David muestra una navaja idéntica a aquella con la que se cometió el crimen, y se había dicho que era la única navaja que existía en el barrio. Un miembro del jurado, que había nacido en un barrio bajo, reconoce que el uso de este tipo de armas, y por la diferencia de estatura entre el agresor y el agredido, el modo lógico del ataque sería una puñalada de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo como fue el caso. El anciano que vio escapar al chico era cojo, y como se probó en la reconstrucción de los hechos, era casi imposible que llegara a la escalera en 15 segundos. Difícilmente el anciano podía haber escuchado el grito "te voy a matar" con el ruido del tren que pasaba por la calle en ese momento. Resultó cuestionable que el testigo ocular del crimen, la testigo era una mujer, hubiera podido ver claramente la escena a través de las ventanas en un tren que circulaba a buena velocidad. Varios miembros del jurado se fijaron que esta mujer tenía marcas de lentes en la nariz, y si ya estaba acostada tratando de dormir, resulta muy difícil que sin lentes pudiera haber visto la escena del crimen. Un jurado interrogado por David no pudo dar cuenta de que las películas que había visto en esa semana tenían un nombre y los actores. Finalmente discuten si el grito que escuchó el anciano "te voy a matar" es siempre una amenaza en serio. Durante el debate del jurado, los ánimos se caldean a tal grado que uno de los más decididos en sostener la culpabilidad del chico mexicano amenaza a otro miembro del jurado con estas mismas palabras: "te voy a matar". Este replica: "no es cierto, ¿verdad?". A lo anterior se podrían añadir otras reflexiones. Además de todos hechos y cuestionamientos, están las preguntas claves para pasar de la intelección al juicio. Recordemos que este esquema de Lonergan es relativamente sencillo, aunque muy profundo, ¿no? Antes de conocer una cosa, tenemos que quitar dos obstáculos, que son la distracción, el no estar metido en el asunto, el tratar de ver las cosas con ojos nuevos. En fin, todo esto faltaba a la gente del jurado, menos a David. Poco a poco después van poniendo más atención al caso, ¿no? Y entonces ya, para llegar al inside, se tiene que pasar por la experiencia, la intelección, el juicio y la valoración. En la valoración se da la decisión, como en todos los juicios jurídicos. Entonces, detrás de los hechos y cuestionamientos están las preguntas para pasar de la intelección al juicio. ¿Las intelecciones encajan con lo que se afirma? ¿Las condiciones de posibilidad se verifican plenamente? ¿Existen otras circunstancias que puedan confirmar que es falso lo que se afirma? Pues estas preguntas son importantes. Se comienza a pensar que la coartada del chico podría ser verdadera. Además, se llega en la conclusión de que el trabajo del fiscal fue muy superficial y que el abogado del chico no creía en su cliente. Junto con las reflexiones sobre las preguntas de intelección, se fueron desatando las pasiones. Un miembro del jurado, irritado, amenaza a otro, como ya lo dijimos: "te voy a matar", la misma frase que había escuchado supuestamente el anciano. La réplica lo dejó desarmado. "No lo dices en serio, ¿verdad?". Otra parte del grupo se compromete con la búsqueda de la verdad y la justicia, y poco a poco va cambiando su voto de culpable a inocente. Al irse abriendo al dinamismo de entender, partieron de la experiencia de los datos y algunos, además de su propia experiencia, a la intelección de la experiencia, segundo nivel, al juicio, tercer nivel, y luego a la valoración, cuarto nivel del conocimiento. Después de todas las reflexiones, no pudieron llegar a la certeza de que el chico fuera inocente, pero la mayoría del jurado tenía dudas razonables sobre su culpabilidad. Finalmente, y después de muchas resistencias, dos miembros del jurado descubren sus prejuicios y su cerrazón, tanto intelectual como afectiva. Uno de ellos odia a los inmigrantes mexicanos, como el supuesto asesino, y otro está proyectando su resentimiento contra su propio hijo. Después de un doloroso proceso, todos los miembros del jurado se abren a la luz y con plena responsabilidad pasan del nivel del juicio al de valoración. Deciden por unanimidad declarar inocente al niño mexicano.